no había médicos en los pueblos, o el médico estaba a muchísimos kilómetros, tenía que haber alguien que supiese de hierbas, que luego con el tiempo quizás se desvirtúan y también se utilizan, como decía Fermín, esas hierbas para provocar el mal y no solamente para curar. O sea, que siempre la brujería está un poco, cuando hablamos de pócimas, maleficios, está todo relacionado con la santería, con las curanderas, que utilizamos a lo mejor oraciones. Efectivamente, de hecho muchísimas oraciones de las que utilizan las brujas, no solamente en la época de la Inquisición, también antes y después, están relacionadas con santos y son brujería. Y se le consideraba brujería, pero se entremezclan las invocaciones a los santos, incluso a Jesús y a la Virgen, con realmente prácticas hechiceriles. Una mezclanza entre curanderismo, brujería, magia natural, homeopatía, todo eso se entremezcla un poco. Por eso te decía que cada pueblo tiene su bruja, más o menos malvada, más o menos a la vista, más o menos temida, digamos, pero en toda Extremadura. ¿Y Cáceres tenía una escuela de brujas? Bueno, o así ha pasado, sí, como a la historia. En Cáceres, nos lo cuenta Pulvio Hurtado, además, a principios del siglo XX, 1902, había en Cáceres una señora que era bruja, o ella decía que era bruja, se llamaba La Aragonesa, y montó una escuela de brujas, tal como te lo cuento, y de hecho había una señora en Cáceres con dinero que ya quería ser bruja. Entonces empezó a tomar lecciones hasta que un día esta aragonesa le dijo, bueno, usted ya está preparada para ir al aquelarre. El aquelarre en aquella época, las brujas extremeñas se reunían en Barahona, en Soria. Y entonces esta señora, toda convencida, se pone la escoba entre las piernas, salta de lo alto de su casa, de un segundo piso, y se rompe las piernas. Voló poco. Voló poco. No, vosotros que os dedicáis a la investigación, que recogéis muchos testimonios, ¿notáis que a la gente le cuesta hablar de estos temas? ¿O por el contrario, hay como un resurgimiento ahora y nos gusta conocer un poco más esta historia? Yo creo que cuando las cosas se ponen sobre la mesa, los documentos se ponen sobre la mesa, la gente dice, caray, que esto era cierto, que no era leyenda, ¿no? Leyenda es aquello que se transmite de boca en boca, pero no se puede documentar, pero cuando los documentos aparecen, la leyenda cae, no tiene sentido, se convierte en historia, que es lo que aparece precisamente en este libro, Extremadura, Tierra de Brujas, historia real, documentada, con nombres y apellidos de brujas y hechiceras reales, ¿no?, que estuvieron en Extremadura. En la zona de Cáceres había muchísima bruja diseminada por los diferentes pueblos. En tu libro cuentas también, en tus investigaciones, que muchas de estas brujas que utilizaban esas hierbas para hacer el mal, como nos decía Israel, e incluso para provocar la muerte, eran muertes por encargo. Exactamente, era una clienta a la que previo pago le indicaba, por favor, que me matase a mi marido. Sobre todo, qué curioso, el 90% de las mujeres que encargan estas muertes son mujeres maltratadas de la época, a las que el marido le pegaba y las hacía sufrir, con lo cual la única forma de poderse sacar de en medio a su esposo era precisamente acudiendo a la bruja para que le mandase algún tipo de elemento para poderlo asesinar. A la semana moría, le metían el estramonio en un café o en un vaso de vino o la seta venenosa y a la semana moría. Y como no se hacían autopsias en la época, pues lógicamente no se podía verificar la muerte, si había sido un asesinato o realmente es que había muerto por embrujo de una mujer, ¿no? Oye, no sé si esto de la monja esta de Belvis de Monroy tiene algo que ver con el tema de las brujas, ¿o no? Sí, aparece en el libro también, porque lógicamente es la bruja satánica por antonomasia en Extremadura. Recordemos que la brujería no solamente se practicaba en las poblaciones, en el ambiente civil, sino también dentro de los conventos. En este caso, en el convento de franciscanas de Belvis de Monroy, estaba Sor María del Cristo, que era precisamente la que se encargaba de venerar a Satanás. Ella misma se cortó la mano para sacar sangre y con su propia sangre firmar un documento de que le entregaba el alma al diablo. A partir de ese momento dice que bailaba con el diablo en su cenáculo, tuvo como 4 o 5 niños dentro del convento, niños que ella misma asesinaba para practicar sus... Todo esto documentado, Fermín. Documentado, los documentos están ahí. Cierto, total. Que estamos hablando de historia, que aunque hablemos de brujas, estamos hablando de historia y personajes reales. Es real, de yo creo que la ignorancia poco a poco tenemos que ir apartando y no hacerla cómplice de nuestras vidas, porque entonces al final nunca vamos a llegar a ser auténticas personas valientes, ¿no? La historia está ahí, los documentos están ahí, y no solamente estaba, como digo, en el mundo civil la brujería. Plasencia, por ejemplo, se caracteriza por tener un convento, el convento de la Encarnación, donde todo el convento aún practicaba la superstición y la gente acudía a dar dádivas, a dar limosnas ante una oración que las monjas rezaban a una estrella.
por ejemplo, ¿no? O la Sor María del Cristo. Hay mucho más casos, ¿no?, dentro de los conventos. Sí, que la historia luego, cuando ya pasa al imaginario colectivo y cuando ya empieza, se convierte en leyenda, pero que muchos de ellos han sido, como nos cuenta Fermín, la personajes leyenda reales. siempre tiene un pie en la realidad, porque si no sería un cuento. Hay cuentos en Extremadura, pero la leyenda, lo que es la leyenda, siempre tiene un pie en la realidad. Y luego, aparte, está la realidad, que es lo que cuenta Fermín en su libro, porque Fermín no inventa nada, simplemente rescata de esos manuscritos antiguos de la Inquisición, además escritos por ellos mismos. O sea, que no lo escribe el enemigo, como a veces puede hacerlo. Ellos mismos escriben lo que se encuentra, a quiénes juzgan y por qué juzgan. Y es nuestra historia, está ahí. Y ya desde la época romana se hablaba de brujas. No, se hablaba, ha habido siempre, desde que estábamos en las cavernas y, como te decía, alguien tenía que ejercer de partera, alguien tenía que encontrar una hierba que mitigase el dolor cuando alguien sufría, ya hay brujas o ya hay brujos que pintan los 4 dedos en las cavernas. En Roma, aquí en Mérida, en Extremadura, en toda Lusitania, pero en Roma también, por supuesto, había no un tipo de bruja, estaba tan asumido el papel de las brujas que yo he encontrado al menos 10 clases de brujas con sus nombres diferentes. Baculari, o sea, ¿no? La Baculari, la Maleficia, que es la que hacía maleficio, la que daba venenos, como decía él, la estriga, por ejemplo, que chupaba la sangre de los vivos. Había un tipo de bruja para cada... Ahora digamos que la bruja la hemos agrupado todo en una, pero ellos tenían eso, y esas brujas eran las no oficiales, o sea, las individuales, digamos, como tú y como yo, que se dedicaban en su casa a hacer sus brujerías, porque luego estaban las oficiales, como las sibilas, que las sibilas veían el futuro, adivinaban. O sea, y esas eran oficiales, oficiales por la religión romana. Entonces la magia siempre ha estado ahí. Y dentro de la magia la mujer siempre ha tenido un papel predominante. ¿Y había brujos? Ahora que dices la mujer, ¿hay brujos en la historia de Extremadura? Hay brujos, muchísimos menos, pero hay brujos en Extremadura. En las urdes, por ejemplo, se le llaman los zánganos, que son brujos machos que suelen ir dirigiendo además una corte de brujas cuando salen por la noche a bailar y a cantar. La verdad que los aquelarres extremeños son mucho más alegres que otros aquelarres. Y hay brujos detenidos por la Inquisición, como bien sabe Fermín, pero en mucho menor número que las brujas. Además, el brujo que hay en Extremadura suele ser, curiosamente, de una clase social, económica e intelectual más alta que las brujas. Las brujas solían ser de una clase social más baja, había nobles también, pero en general de una clase social más baja, de una cultura menor. Y sin embargo, el brujo eran clérigos, eran nobles, eran funcionarios de la época, solía tener un estatus mayor. ¿Alguna historia, Fermín, que conozcas de algún brujo? Sí, hay por ejemplo un brujo de Torremocha que, pues para curar a las personas de determinadas enfermedades, lo que pasaba por el cuerpo de estas eran cabezas de zorros, por ejemplo, ¿no? Otros se dedicaban a cazar el sapo, el gato negro, la gallina negra, y con las plumas de esta pasársela por el cuerpo a determinadas personas para curar una determinada enfermedad que en ese momento el paciente tenía y que le había pedido se la curase, ¿no? Hay más casos en Olivenza, por ejemplo. Tenemos el caso de un señor que, lógicamente, cuando Olivenza era portuguesa, él se dedicaba a curar la rabia simplemente con su aliento, ¿no? Era el 7º hijo varón que había nacido en una familia, y toda persona que había nacido el número 7 por naturaleza era una persona que tenía la rueda de Santa Catalina debajo de la lengua, según contaban los documentos, ¿no? Y tener la rueda de Santa Catalina debajo de la lengua equivalía a poder curar la rabia no solamente en animales, sino también a personas, ¿no? Simplemente con echarle el aliento. Con lo cual tenemos casos de personas que se buscaban la vida, en definitiva, para sobrevivir en épocas difíciles, utilizando todo este tipo de realidades supersticiosas. La mujer en concreto, sobre todo el 90% de las brujas que encontramos en este libro son viudas. Bien porque el marido se le ha muerto, porque se ha ido a hacer las Américas, y para poder sacar adelante a su prole, pues tienen que buscarse este tipo de vida. La mujer en ese momento, por no tener, según la Iglesia, no podía tener derecho a tener ni alma siquiera, ¿no? Con lo cual, pues la única forma que tenía de ganarse la vida... La historia siempre ha sido más cruel con las mujeres. Totalmente. Quiero que me acerques tu libro, porque Fermín lo presenta esta noche en el Centro Cultural Alcazaba, a las 8 de la tarde, Extremadura, tierra de brujas. 8:30.
A 8:30, 8:30, Extremadura, Tierra de Brujas, en el Centro Cultural La Alcazaba de Mérida. Ha tenido la amabilidad de estar esta tarde con nosotros. Gracias, Fermín. Suerte con tus próximas investigaciones. Gracias. Israel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Y te seguimos leyendo en Extremadura Secreta, en tu blog. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta les contamos más cosas. Vamos a hablar de las revisiones del gas, porque en las últimas horas 2 personas han sido detenidas en Extremadura por ser falsos timadores. Ojo, porque les vamos a contar todo lo que tienen que saber para no caer en esta estafa.